Quiero compartir hoy una palabra que me inspiró, la verdad me inspiré en un libro muy interesante que es acerca de la vida del apóstol Pedro. Eh, Creo que uno de los, por llamarlo así, personajes del Nuevo Testamento con más protagonismo y que llevó adelante la obra que Dios le llamó a hacer con más ímpetu y con más, al menos con más relatos en la palabra. Si usted lee los evangelios, va a ver que se menciona así, cuando lo llamó a Natanael, cuando lo llamó a Andrés, qué sé yo, el llamamiento de Juan, no se me ocurre otro rápido, pero Pedro es el que más énfasis tiene la palabra y del que más se relata y todo el acontecimiento. Y hoy quiero hablar algo importante que acontece en la vida de Pedro y que podríamos tomar como ejemplo para nuestras vidas, digo ejemplo o referencia, de la conversión de Pedro. Porque Pedro fue llamado y convertido y cómo Dios milagrosamente le demuestra su poder a Pedro. La Biblia dice que Pedro es el primero en reconocer a Jesús como Cristo. Es el primero en reconocer que Él era el Hijo de Dios. Pero también dice la Biblia que Pedro es el que le niega, aunque yo personalmente creo que todos le negaron, porque los 12 apóstoles se tomaron el palo, como dicen en Córdoba. Sí, lo agarraron a Jesús, vámonos, porque sabe quién sigue, ¿no? ¿Y quién sigue? Y seguí vos, Pedro, Juan, gracias, mi querido Axel. Y se fueron, desaparecieron. No había ninguno al lado de Jesús cuando lo tomaron preso, lo estaban azotando. Imagínese usted, si usted ve que mañana lo toman preso al pastor porque se arma una revuelta en Argentina, meten preso a todos los pastores, y usted ve que lo metieron en el patio de alguna comisaría y se siente de afuera, ¡ay! Y le están dando azote. ¿Usted qué hace? Se va lejito. Sea cosa que se den cuenta que yo también era. Pero sin embargo la palabra relata a Pedro. Y el Pedro que lo niega a Jesús es el único que también se anima a seguirlo a Jesús hasta el patio de Caifás. A pesar de que lo niega. Creo que Jesús ya sabía todo esto. Por eso a veces se predica mucho acerca de mirá cómo Jesús te perdona, porque Pedro lo negó y después Jesús lo transformó en el primer apóstol y le dio el primero en recibir el Espíritu Santo y manifestarlo y bla, bla. Pero en realidad creo que Jesús ya sabía lo que había en Pedro, ya estaba predestinado, ya le conocía como Dios que era y sabía que ese hombre, con tantas falencias humanas, tenía un temple de acero en cuanto a la convicción. Porque salvó el pellejo diciendo, no, yo no tengo nada que ver con él. Pero estaba cerca de él. Entonces quiero hablarle acerca de la conversión de Pedro, de cómo Pedro es llamado y se convierte, cómo Pedro asume la responsabilidad que Jesús le da. Y voy a ir a un pasaje, hay varios, pero me voy a detener en el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 más o menos hasta el 11. Para ponerlo en contexto, antes que leamos este pasaje, antes que acontezca la historia que vamos a leer, lo que acontece con Pedro, quiero darle un poquito de información. Pedro no es encontrado por Jesús por primera vez en este pasaje, cuando se produce esa pesca milagrosa, cuando Jesús usa su barca, ya lo vamos a leer. Sino que Pedro ya había caminado un tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era hermano, no quiero confundirme, si me equivoco lo corregimos luego, pero Pedro era hermano de Andrés. Y en realidad el primero que lo ve a Jesús predicando y ver que hacía milagros y ver cosas maravillosas es Andrés. Y Andrés viene y le dice a Pedro, mira Pedro, creo que he encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque Pedro era, dice en la historia,
Uno de estos que estaba enrolado en lo que podríamos decir la esperanza de Israel, que era que viniera el Mesías, un Salvador que los salvara de la opresión que vivían en ese tiempo, en su circunstancia, en su tiempo, como usted en su tiempo. Cada uno de los seres humanos tenemos un tiempo y nos manejamos por ese tiempo. Imagínese usted si hoy se pusiera a soñar y a tratar de direccionar su vida para salvar a las personas de la era medieval. No sabría ni por dónde empezar, ¿verdad? Para empezar no existe más. O si por el contrario usted pusiera hoy su énfasis y su vida en salvar a las generaciones del 2050. ¿Sabría cómo? No tendría idea de qué hacer. Porque vivimos los seres humanos un tiempo y una circunstancia. Y Pedro fue parte del tiempo de Jesús y tenía un tiempo. Llegó Jesús en un tiempo de Pedro. Diga conmigo, Jesús llegó en el tiempo de Pedro. Para que entendamos que también Jesús llegó en tu tiempo. Entonces, en aquel entonces, las personas como Pedro tenían una esperanza y un desafío porque estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Estaban viviendo un tiempo de esclavitud que no era quizás como el tiempo de esclavitud de lo que dice la historia cuando el pueblo de Israel 70 años antes había sido llevado a Babilonia, o 700, no recuerdo la fecha, pero tuvieron 70 años en Babilonia, y donde hubo un imperio que vino, los oprimió, pero tomaba esclavos y se los llevaba, sino que el Imperio Romano era más parecido al imperialismo moderno, es la madre del imperialismo moderno. Usted no sé si lo sabe, esto es historia básica y politología o algo así. Sociología, no. La base del imperialismo moderno es el Imperio Romano. El Imperio Romano es el primero en plantar tiempos democráticos. Es el primero en poner leyes y establecer. Si usted habla con cualquier estudiante de abogacía, en el primer año, ¿sabe lo que se estudia? Derecho romano. El derecho romano es lo que maneja y rige las leyes de hoy en día, que serían la lógica por la cual nos regimos en la sociedad de hoy. Entonces los romanos eran más inteligentes, fueron los primeros en hacer un imperio. ¿Y cómo hicieron ese imperio? Iban a los lugares, los conquistaban a los reinos, pero no movían a los reyes. Fíjese que en el tiempo de Jesús, el rey, dice la Biblia, era Herodes. ¿Cómo que el rey era Herodes? Ah, pero el emperador era el César. Entonces no movía al rey, lo dejaba en su lugar, dejaba las costumbres. Por ejemplo, los judíos, los que lo condenan a Jesús son el Sanedrín, todo lo que era el sacerdocio de aquel momento, porque era la costumbre judaica. Y había un Poncio Pilato puesto por el emperador, pero el rey Herodes iba con él y eran... Porque ellos venían, te imponían, te sometían, te ponían tributos y te metían en la cultura de cómo debía funcionar. Bueno, en esos tiempos le toca vivir a Pedro. Entonces Pedro de pronto viene el hermano y le dice, mirá, encontré al maestro, encontré al Mesías, encontré a uno que parece ser el que ha de venir. Parece ser el que Dios prometió. Quizás estamos en tiempo en que venga el Mesías. Habían pasado muchas generaciones de judíos esperando al Mesías. No, habían pasado 100 años. Habían pasado muchos años. Entonces Pedro va, lo escucha, lo sigue, están con él y Jesús en ese tiempo se mueve. Primera parte o primeras partes del libro de Juan, no lo voy a leer ahora para no extenderme. Pero si usted agarra el libro de Juan, capítulo 1, 2, habla de todo este tiempo, cuando Jesús escoge a uno, escoge al otro, los encuentran, cómo se dan a conocer. Y caminan un tiempo por Galilea, van hasta Judea. Algunos estudiosos, como este que de donde saqué el autor de este libro, dice que aproximadamente desde que Pedro le conoce a Jesús, o sea, le dicen, es como usted vio, le dicen, vení, que hay una iglesia donde hay un pastor que vos viera, cómo Dios lo usa, vení. Y usted viene. Dice que desde que Pedro descubre a ese pastor, a ese Jesús, hasta que llega este tiempo de su conversión, aproximadamente pasaron unos 18 meses. Este es un estudio, un análisis que se hace por los tiempos que se demoraba en caminar de un lado a otro, los análisis de la Biblia, de los hechos históricos, de los tiempos, la cronología bíblica, eso es al margen.
Lo concreto es que había pasado un tiempo, la lógica lo dice. Nosotros leemos la Biblia, yo podría leerle todo lo que relata el libro de San Juan en cuánto, pongámosle media hora. Y otra media hora le leo todo Lucas y ya está. Entonces todo aconteció en una hora. No, no. Aconteció en un tiempo. Y no los tiempos de ahora. No, el pastor predicó el otro día, escuchaba a Dante Gebel, había estado el jueves en Ecuador y de paso voló y vino y tuvo y era el domingo y estaba de vuelta, no sé dónde es que tiene la iglesia, en Miami, en Miami. Y digo, en esos tiempos, entonces, imagínese de acá, no sé, a 2000 años cuando se escriba o se sepa acerca de un predicador y en aquel momento a lo mejor sea como las películas futuristas, ¿vio? Que se transportan, teletransportan. En aquel momento había otros tiempos. Se caminaba, se andaba en burro. Ni siquiera en épocas de Jesús existía un carruaje. Los carruajes eran solo para los reyes. Entonces, dice la historia que este Pedro ya le había conocido. Y se fue y le conoció a Jesús, quizás en época de veda, de pesca, imaginémoslo un poquito. Jesús sale, le conoce, mirá, está Jesús, es atraído por eso. Pero justo en esos tiempos no había laburo, no había que hacer muchas cosas. Entonces camina con Jesús, anda por ahí unos 18 meses. Pero tenía que comer, trabajar. Y vuelve a su tierra. Y vuelve a su tierra y vuelve a su trabajo. Y se encuentra con Jesús nuevamente. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Genesaret era la ciudad de Pedro, que no es Jerusalén, es Genesaret, con G. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, fíjese lo que digo. Esto es Jesús, ¿eh? Esto es lo que acontece con la vida de Jesús. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese, evidentemente Pedro todavía no estaba convertido. Jesús ya le había echado el ojo, podríamos decir. Ya sabía Jesús que había uno que lo venía siguiendo, había caminado con él, seguramente habían intercambiado. Pero cuando fue a la barca de él, le rogó. Jesús le pidió, le rogó que se moviera un poquito porque necesitaba. Los tipos estaban trabajando. Ya vamos a ver cómo sigue la historia, para que entendamos. Porque Pedro es un reflejo del carácter humano. Por eso quiero compartirles esto, para que entendamos que no somos marcianos, ni usted tiene una fe más grande ni más chica, todos tenemos más o menos lo mismo y nos pasa más o menos lo mismo. Y Pedro es un reflejo de lo que nos pasa, nuestro carácter humano. Algunos más explosivos, menos explosivos, más mansitos, menos mansitos, más chúcaros. Me tocaron todos los chúcaros, pero eso no importa. Pero Pedro es un reflejo de eso. Entonces, es como si Jesús se me apareciera en el taller donde yo trabajo. Un día, qué sé yo, tipo 5 de la tarde, que estoy renegando para hacer arrancar un auto, que viene el cliente a buscarlo a las 6. Y estoy renegando, viendo cómo hago, y se me aparece Jesús y dice, ¿me podés prestar un ratito el taller que tengo que predicarle a 2 o 3 acá adentro? Bueno, toma. Más o menos así, porque dice el relato que Pedro había estado con las barcas y estaban lavando sus redes. Estar lavando las redes para un pescador es algo que acontece después de una jornada de gran trabajo. No es que lavaban las redes porque estaban al vicio. Es porque se le ocurrió el dique allá pesca y ya estamos, y bueno, ya que estamos, hacemos el asadito y lavamos las... No, era un laburazo. Yo lo he visto. He visto las pescas artesanales como se hacía milenariamente en las orillas del mar, en las barquitas así. Y usted ve los tipos que reniegan con las redes y eso que lo hacen todos los días.
Y reniegan para lavarlas y correrlas. Y nosotros los turistas vamos y decimos, no tenés un pescadito, y los tipos te miran y dicen, no, no, ya la pescadería compra. Claro, tuvieron hace qué sé yo cuántas horas en el mar, los tipos renegando. Y para nosotros es tan poético verlos ahí, tan romántico. Decir, no, y vos te juntás con otro turista y te dice, andá a decirle al flaquito del pescador tal, que ellos saben traer tal cosa. Y uno va y el tipo te mira con una cara de odio, como diciendo, déjame de embromar. No veo la hora de desarmar, guardar la red y irme a mi casa, toma mate y sácame el frío de los pies. Más o menos en esas circunstancias Jesús se le acerca. Por eso dice la Biblia que Jesús le rogó. En ese contexto Jesús se acerca a alguien que está ocupado y le ruega que le preste la barca. No solamente se la tiene que prestar, sino que la tiene que meter un poquito más adentro, porque Jesús no es pescador, no es marinero, no sabe manejar una barca. Si Pedro se la presta y no se la pone a la orilla del mar, y se mete, se lo lleva el viento. Sigamos la historia. Cuando terminó de hablar, leo de vuelta el 3 para seguir, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y me detengo aquí, por eso le digo que no fue Jesús solo. Le pidió y tuvo que estar Simón ahí aguantándoselo a Jesús. ¿Hasta qué hora va a hablar esto? Yo tengo que terminar de lavar las redes. Seguramente no había terminado. Las tenía medio colgar ahí en la orilla de la barca. Y lo estaba mirando a Jesús así con odio. Como me están mirando algunos. Con el frío que hace, ¿a qué hora voy a comer? Todavía falta tomar el pan, el vino. ¿Qué hora me voy de acá? Encima viene mi cuñado a comer. ¿Qué hago? Jesús estaba así, hablando. Y imagínense, Jesús no hablaba como el pastor Miguel, le estaba hablando a una multitud. Se habrá tomado su horita y pico ahí. Les habrá estado diciendo de las grandezas de Dios. Les habrá estado enseñando la doctrina de la salvación, de la misericordia. ¿Puedo tomar un ratito para hablarles de eso? Después sigo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, métete mar adentro, boga, métete, dale. Y echad vuestras redes. Yo lo remarqué porque luego voy a explicar el por qué. Echad vuestras redes, le habla en plural, para pescar, porque tenían muchas redes. Seguramente alguna ya había guardado. Y viene la respuesta de este Simón Pedro, que vuelvo a repetir, ya había caminado con Jesús, ya había hablado con él, lo había visto, seguramente vio sanar a algún leproso, seguramente vio la multiplicación a lo mejor en aquel momento del vino, que se convirtió, el agua que se convirtió en vino, no sé. Había visto ya una mano de Dios en Jesús. Pero era un decepcionado de la vida porque era un judío harto de vivir bajo opresión, que querían levantarse en armas, que no sabían porque no podían. Y era un tipo que estaba ahí peleándola y poco le interesaba a lo mejor la religión. Pero había visto algo en Jesús y estaba ahí. Entonces viene encima y le dice que se meta al mar y que eche sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Fíjese lo que le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? Ya vamos a ver el desarrollo final, pero quiero hacerlo ahora para no perderme. Jesús le dice que eche sus redes, que todas las redes que tenía la eche al mar, que se meta al mar, unos metros más adentro, bien adentro al mar, y que eche las redes, y que ponga todas las redes. Mas Pedro le responde, creo que como muchas veces, con los años de experiencia me han respondido a mí con mucha
sutileza, amabilidad y respeto, pero muy poquito de obediencia. Bueno, pastor, está bien. Sí, cuente conmigo. Yo voy a estar ahí. Y nada más. Y Pedro le responde de esta manera. Dice, está bien, maestro. Solo porque te he escuchado decir cosas, imagínese el tipo lo había escuchado una hora, a lo mejor hablar a Pedro. No había podido terminar de limpiar sus redes. Todavía las tenía en el barco. Y entonces mira, maestro, a ver si a lo mejor Jesús cambió de opinión. Hemos trabajado toda la noche. Qué bonito que sos, Jesús, te respeto un montón. Todavía me acuerdo cuando sanaste el renguito ese que venía cojeando al lado nuestro. Pero viste, una cosa es que sané un rengo y otra cosa es que me venga a decir a mí que trabajé toda la noche, que encima todavía no terminé de lavar las redes, que no he descansado, que quisiera dormirme una siesta y ya se ha hecho tarde, encima te colgaste predicando y que encima tengo que ir y meterme al mar. Bueno, está bien, maestro, en tu palabra voy a echar una red. Solamente porque usted me lo pide, pastor, yo voy a hacer lo que usted me dice, un poquito. Y creo que conocen la historia, pero la vamos a desglosar. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Acá hago la diferencia. Si Jesús te dice echar las redes, porque si echas una red sola, se te va a romper. Vas a perder lo que tengo para darte. Si Jesús te dice, hace esto, hace eso, no un poquito de eso. Entonces allí, de pronto se le rompe la red. Me podría haber dicho Jesús que se iba a romper la red. Entonces si le hubiera hecho caso. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Lo remarqué al Señor, porque antes le había dicho maestro. Antes le había reconocido. Vos sabés mucho, chabón. Hablas muy bien de Dios. Hasta veo que tu mano es poderosa en Dios. Muchos se sanan. Muchos cambian su vida. Muchos tienen un rumbo mejor. Hay milagros de todo tipo. Maestro, qué bueno lo suyo. Hasta ahí había una especie de reconocimiento. Mas cuando Jesús le mostró que verdaderamente él tenía autoridad, cuando Jesús le demostró que si le hubiese hecho caso, muchas más cosas hubiera podido hacer, un reconocimiento de él y le dijo, Señor. Ya no era el maestro, el barba, como le dicen algunos, era el Señor. ¿Sabe qué quiero remarcar con esto? Porque pasa en nuestro corazón. Somos todos medio Pedro. ¿Sabe que el ser humano, desde que Dios lo formó, vayámonos al Génesis, así predico un rato más, arranquemos el Génesis ahora. Dice la Biblia que tomó Dios barro y hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ah? Y desde aquel primer hombre que Dios hizo con un poco de barro, y desde aquel hombre y esa mujer que hizo con un pedazo de costilla de asado, desde entonces el ser humano tiene la misma formación completa. El primer hombre, Adán, Noé, Abraham, Faraón, Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pedro, Miguel y Acielo. No voy a quedar afuera yo. Desde ese primer hombre
y esa primera mujer, la formación es la misma. Es lo mismo. Y si Pedro respondió esto, nosotros también muchas veces. Y dice que Pedro, cuando reconoció a Jesús, cayó de rodillas. Cuando se dio cuenta que al que había desobedecido en su corazón, porque estoy seguro que Jesús pesaba el corazón de Pedro y ya sabía de sobremanera que Pedro estaba inflado por estarlo escuchando ahí y no haberla, y encima le tuvo que hacer caso porque era el maestro, acababa de ver cómo hablaba y le tuvo que hacer caso y tuvo que irse a tirar las redes y tiró una sola porque las otras estaban lavadas ya, guardadas. Reconoció a Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, y cuando trajeron las barcas, ¡wow! Tenían pescado para comer 1 año, 2 años, 3 años, un montón de plata. ¿Sabe la plata que era conseguir mucho pescado? Lo vendían. ¿Sabe la felicidad? Un día vi tan feliz a uno de estos pescadores a la orilla del mar donde íbamos habitualmente. ¿Y sabe por qué estaba feliz? Había pescado 2 tiburones. Y fue el único día que lo vi el flaquito feliz, hasta lo pisaba con la pata, así, porque andan descalzos. ¿Sabe la plata que representa un tiburoncito para un pescador de estos? Y quisimos comprarle varios turistas y dicen: no, ya está vendido, porque los restaurantes se los pagan carísimo porque lo venden a los turistas. Tiburón. Es más, a los 2 días vos pasabas por los restaurantes a los cuales yo nunca entraba, por supuesto. Veía los carteles. Como este año que fui a un lugar muy hermoso, muy pintoresco, los barquitos eran de lujo, los yates que había ahí, las chatas que había parado. Me bajé, el pastor Miguel sacó una fotito, miramos y con mucha carpa levanté una de esas cartitas que te ponen en las mesas de los restaurantes, $100 la porción, la volví a dejar ahí. Y salimos y seguimos caminando. Entonces este Pedro, cuando había traído esos peces hasta la orilla, traía $1.000.000. Y lo dejó todo. Porque cuando vos reconoces a Jesús, lo dejas todo. Y no estoy hablando de dejar todo, que mañana veamos grandes avisos en Facebook y no se publique un polo blanco, sino la hormigonera, la pala, el pico, todo. No, no. No, no. ¿Me entiendes? Pero lo dejó todo. Le siguió a Jesús. Cuando vos le reconoces a Jesús en tu corazón y reconoces el señorío de Cristo y pesa fuerte en tu corazón la gloria de Dios y lo que Él hace, tenés la capacidad de dejarlo todo y de seguirlo a Jesús. Y seguirlo a Jesús no es ni más ni menos de lo que mi esposa ministró recién en 5 minutos de renguera. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa palabra siguen significa hacen mi voluntad. Soy más importante yo que cualquier pescado que tengan en su barca, que cualquier riqueza que tengan, que cualquier deseo genuino que pudieran tener. Digo genuino, no estoy hablando de cosas, no, yo soy bueno, yo no hago nada malo. ¿Qué tiene de malo? Nada tiene de malo, nada si usted lo hace. De hecho, Pablo enseña, si lo hace con fe, nada es para condenarte. Si vos comés, 4 personas aprendieron esto el día miércoles. El Tata, la Elba, la Claudia y la Elvira. Nada tiene de malo aquello que haces si lo haces con fe. Romanos 14 creo que. 4 personas aprendieron de esto el día miércoles. Nada tiene de malo nada. Pero hay una diferencia entre el maestro que tenés en tu vida
y el Señor. ¿Me está entendiendo? Hay una diferencia en la conversión cuando vos dejas todo y le seguís a Jesús. Cuando sos capaz de poner a Jesús en primer lugar, y digo Jesús, y digo Dios, y digo Dios, y digo primer mandamiento. ¿Y qué es más importante? Un minuto en su presencia y en su palabra que todo lo demás. Y que tenés la capacidad de dejarlo todo. Y este Pedro que lo dejó todo, para terminar con la historia de Pedro y ya no leerla, pero se la digo de memoria. Este Pedro que lo dejó todo fue aquel que cuando Jesús fue muerto y sepultado, y en esos 3 días antes que resucitara, antes que los mandara al aposento alto, volvió a Genezaret. Se subió a la barca, no pescó nada, volvió a la orilla. Se le apareció Jesús y le volvió la palabra. A partir de ahora eres pescador de hombres. Y le llenó la barca. Y de ahí le volvió a reconocer y entender que el llamado era verdadero. Y fue el mismo Pedro que vio el cumplimiento de la palabra. En el primer discurso de Pedro, capítulo 1, capítulo 2 del libro de Hechos, 5.000 se convirtieron en el primer discurso de Pedro. Una pesca milagrosa. Y fue este el Pedro que terminó crucificado boca abajo en Roma, pero ganó todo un imperio para la gloria de Dios. Porque era un pescador de hombres por llamado de Dios. Pero hubo un primer día en donde le reconoció. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Dejemos de tener simplemente un maestro. Tengamos un Señor. Sepamos que Dios nos puede mostrar 1 y 1000 veces si es necesario que su gloria está. Cada uno sabe dónde encontrar la gloria de Dios en su vida y reconocerla. Si usted reconoce eso, reconoce lo que Pedro reconoció en aquel momento. Que Jesús no era simplemente un maestro, un profeta. Que el cristianismo en nuestros días no es solamente una religión, algo bonito, algo bueno, algo hermoso, un pastor simpático, una iglesia cómoda y linda, que estaría bueno también, sí. Un grupo humano hermoso. Que el cristianismo es mucho más que eso. Es poner a Dios en primer lugar. Es seguirle dejándolo todo. ¿Qué tengo que hacer para mi Señor? Escucho su voz y le sigo. Pero mira que yo hoy no lo voy a seguir porque... ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Pero Dios pesa el corazón. Jesús, hablando de esto, se refirió y dijo, en aquel día, en el día final, aquellos que no practicaron mi doctrina, le diré, apártense de mí. Pero yo... Claro que hay muchos errores en el camino, no se preocupe. Dios no tiene problema con los errores. Dios no tiene problema con un Pedro que de regañadiente se metió al mar. Que de regañadiente le prestó la barca porque le rogó. Está todo bien, pero Dios no tiene problema. No vino Dios para condenar ni para marcar a nadie, ni para estigmatizar a unos o a otros. Vos sos fiel, vos sos infiel, vos vas, vos no vas, vos... No. Vino Dios para salvar a todos y darnos todas las oportunidades que hagan falta. Seamos fieles. Oigamos la voz de Dios y sigámosle. Porque allí está la bendición. A veces nuestra obediencia a medias impide la bendición completa.
Y lo poco que tomamos de bendición es como esa red que se rompe. No logramos cosecharla. Tenemos y no logramos que sea todo lo que tenemos que tener. Ni hablar en el mundo moderno, donde las necesidades aparentes de cosas son tan grandes que nunca las alcanzamos. Siempre nos faltan 5 para el peso. Espíritu Santo, ayúdanos a tener todo lo que tú tienes para nosotros, de serte fiel y reconocerte, a poder ver el milagro de Jesús y su gloria cada vez que sea necesario, a fortalecer nuestra fe, a tomar ejemplo de aquellos que ya vivieron y a vivir conforme a tu voluntad a pesar de nuestros errores, reconociéndote a cada paso. En el nombre de Jesús. Bendigo este tiempo, Señor, y pueda este ser un tiempo de obediencia, de gloria y de búsqueda de tu rostro. Por último, quiero decirle que Dios nunca falla y mucho menos fracasa. Él es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora tu hermosura, grande majestad, tu reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de paz. ¿Quién se comparará, Señor, a tu hermosura, grande majestad? Tu reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de paz. Autor de vida y luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Gracias, Jesús. Tu nombre es sin igual, principio y final, que toda lengua clame. Gracias, Señor.